Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva de este domingo 18 de junio. Es un verdadero gusto estar aquí con mi invitado esta noche, un amigo de este programa, una persona que ha contribuido mucho a Guatemala, que obviamente siempre tiene un tema importante que tratar y siempre pues causa polémica o causa por lo menos esa generación de lo que en Guatemala se necesita mucho, que es el diálogo, que es la controversia, una controversia naturalmente muy razonada, educada, respetuosa. Así que voy a empezar por darle la bienvenida a mi invitado, a licenciado Danilo Roca Varías. Mucho gusto de tenerte por aquí, Danilo. Francis, un honor. No voy a usar mucho tiempo en felicitar a tu programa y a vos por lo que has hecho por Guatemala en este espacio tan generoso con Guatemala, cuando casi todos los medios de comunicación alternativa pues funcionan poco y los medios de difusión establecidos de manera tradicional pues están al servicio de causas demasiado concretas y objetivas, obvias, específicas, que da pues hasta, bueno, yo la verdad es que ya no los veo. Sí, el tuyo sí lo veo, fíjate, vos siempre tenés a alguien interesante, no es el caso de hoy, pero siempre tenés a alguien interesante. Bueno, pues la verdad que siempre tratamos de estar llevando al guatemalteco, que en realidad somos nosotros, pues verdaderamente temas genuinos, temas interesantes, para que no queremos influir, ¿verdad, Danilo? Lo que queremos es que la gente escuche directamente de nuestros invitados y que formen su propio criterio, porque no es sesgado, no lo dirigimos, no tratamos de decir nada para que lo sigan, sino que al revés, para que puedan ellos razonar. Y el guatemalteco es inteligente, el guatemalteco no es nadie que se deje convencer simplemente porque sí. Pero luego también quisiera hoy pues enviar un mensaje a todos los padres de Guatemala, porque se celebró el día de ayer, el Día del Padre. Pues somos padres, Danilo también, lo soy yo, igual que millones de otros guatemaltecos, y todos estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Yo estoy muy orgulloso de los míos, ambos han tenido una vida buena, adecuada, estoy contento de lo que han logrado en sus vidas y pues qué bendición. Felicitaciones por el triunfo de Franny en Baja California. Creo que fue la primera vez que un equipo latinoamericano gana una competencia de ese nivel. Tu hijo se ha esforzado mucho en todo el mundo corriendo por alcanzar la meta, se ha quedado a escasos segundos de lograrlo y ahora que campeonizó, pues debe ser una satisfacción para todos los guatemaltecos. Pues muchas gracias, Danilo, muchas gracias, y pues sí, de nuevo a todos. Bueno, que nosotros a lo que llegamos fue a bicicletas y eran triciclos, los patojos pues ya son motos de muy altas calificaciones. Bueno, y esos triciclos, me acuerdo, bicicletas que eran pesadísimos, ¿verdad? Que había que hacer todo un gimnasio para levantarlo, ahora son de esas súper livianas y súper sofisticadas, pero bueno, pero sí, qué bueno que los hijos estén logrando triunfos y que sigan adelante. Sobre todo en esta Guatemala tan convulsionada que nos toca vivir, ¿no? Que siempre que nos sentamos a hablar, pues surge el tema de decir, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Tanta polémica, tanta controversia, y que pareciera en una forma, Danilo, como que aquel círculo vicioso que como que cada vez va más para abajo, no para arriba, sino que como que cada día se complica más esta espiral que vivimos. No sé cómo ves tú en este momento, sin precisar en este instante un tema, pero en general la temática. Bueno, imagínate que acá pues en San Marcos este temblor tan grande que estremeció a toda Guatemala, que también nos solidarizamos con las víctimas que ahí sufrieron en ese departamento. Bueno, yo creo que estamos en un proceso muy complicado, muy difícil. Hay una desinstitucionalización casi total, es decir, todos los organismos del Estado están cuestionados, la función pública está totalmente desacreditada. Yo no tengo opinión del presidente, pero creo que es un rehén de las circunstancias. Yo no sé si él lo cree o no, pero lo percibimos como que lo tuvieran atado de pies y manos en un régimen como el nuestro, que ha sido de manera tradicional presidencialista. La ausencia de liderazgo presidencial
se hace notar. Pues en Europa los países son, España, Inglaterra, son monarquías, pero son monarquías constitucionales que radican en la decisión del Parlamento, son monarquías parlamentarias, pero nuestro régimen es presidencialista y quisiéramos, como yo le decía a unos amigos en el Barberena el domingo pasado que fui a hablar con un grupo de profesionales, les decía, es que yo ya me imagino a un candidato presidencial diciéndole a sus candidatos a diputados, bueno, compañeros, les deseo lo mejor en la campaña, vamos a ganar esta elección, pero de una vez les quiero anticipar que ustedes en el Congreso y yo en el Palacio somos enemigos. Es que es absurdo, pues. Es decir, pero es la desestructuración política, Francis. No tenemos una organización de partidos políticos que sostenga un proceso de democratización, que sostenga ya lo elemental de la participación que recoge nuestra Constitución Política de la República, que es la de participar y es la de representar. Pues nuestra Constitución hace que el pueblo represente en sus organismos la soberanía popular. La delega. La delega. Entonces, por representación. Entonces, pero es un régimen presidencialista con un ejecutivo, un legislativo y un judicial. En este momento, los tres organismos están cuestionados. Desde luego, la crisis del 2015, que entre comillas pareció una revuelta popular, pues no creó las expectativas de cambio, sino que fue una frustración anticipada, porque se deslegitimaron a los partidos políticos, pero esos partidos políticos fueron los que ganaron en el Congreso, ganaron en las municipalidades, habían electo a las autoridades del organismo judicial, en fin. Entonces, si ibas a dejar un ejecutivo maniatado, con un Congreso comprometido con partidos que ibas a anular, que habían electo a sí mismo al organismo judicial, que ibas a cuestionar, la verdad es que el proceso de cambio, para lo único que sirvió fue para tener, fíjate que los corruptos del gobierno anterior cooptaron el Estado para hacerse de los bienes del Estado, para enriquecerse, para robar. Pero también hay otra cooptación. Y en el Estado guatemalteco ahorita está cooptada la presidencia, está cooptado el organismo judicial y está cooptado el organismo legislativo. ¿Qué diferencia hay? Es decir, es cooptado porque ninguno de los organismos está funcionando con autonomía. Claro. Tenemos una presión, perdón, un segundo más, claro. Tenemos una presión espantosa. Bueno, ya los Estados Unidos no oculta, y no tiene por qué, ellos están defendiendo sus intereses, no oculta la definición de una decisión de Estado para controlar por lo menos el Triángulo Norte. Ayer mismo nos dan la buena noticia que le quitaron $430 millones a la ya cuestionable cantidad de 720 millones en no sé cuántos años para propiciar el desarrollo de Honduras, El Salvador y Guatemala. No, hombre, es que solo el presupuesto militar de cualquiera de los países europeos anda por encima de los 100,000 millones de dólares, pero muy por encima, 520,000 millones de dólares anuales tienen ejércitos para mantener un estado de guerra. Entonces nos están exigiendo que Guatemala y El Salvador y Honduras se desarrollen para evitar la migración con 720 millones de dólares. Y todavía parece que nos quitaron 430, menos de 1,400. Bueno, entonces va a ser necesario que el esfuerzo lo tengamos que realizar nosotros, que es como debe de ser. Bueno, entonces va a ser necesario que el esfuerzo lo tengamos que realizar nosotros, que es como debe de ser. Pero no en el Triángulo Norte. Eso es insuficiente, porque los Estados Unidos están viendo el interés de su seguridad nacional. El Departamento de Estado lo dijo esta semana, el secretario en la reunión de México. Dijo, Guatemala, El Salvador y Honduras son un peligro para la seguridad de los Estados Unidos y de sus propios compañeros o países de la región.
Yo no sé, casi fedaínas, hermano. Claro. Ahora, imagínate tú. Ahí dentro de que tú acabas de hablar varios temas, ¿verdad, Danilo? Porque realmente uno viene con el otro. Vamos a entrar por esto último de acá. Obviamente siempre se dice que Estados Unidos está muy preocupado por lo que sucede, ya nos segmentan como ese triángulo norte, ya no somos Centroamérica, sino que ya somos el triángulo norte de acuerdo a los intereses de ellos, ¿no? Ahora, como tú muy bien señalas, rebajan una cantidad importante. Yo estoy seguro que en un bombardeo que hagan a Mosul gastan $1.500 millones. Pues. Así es. En cambio, aquí están de un solo plumazo. Para desarrollarnos. Para desarrollarnos. Sí. O sea que realmente como que es incongruente. Sí. Verdaderamente nos dan esa prioridad a que la seguridad suceda en Guatemala y que haya prosperidad, o realmente no. Por otro lado, me llama la atención a mí, esa es una percepción mía personal, que ni siquiera el presidente Trump pudo estar para recibir a estos presidentes, sino que lo hace el vicepresidente, quien por cierto me parece excelente vicepresidente, pero yo entendería que por protocolo, por lo menos Trump debió haber pasado a decir hola, pero la importancia que le dan es tan pequeña que pues manda al vicepresidente. Que bueno, y esa fue una gran concesión, te cuento. Es una persona de calidad. Te cuento, porque no para que pueda llegar el vicepresidente tienen que reunir a nuestros presidentes en Managua. Porque si llega uno, claro, lo recibe el embajador. Exacto. Es decir, pero también nosotros aceptamos esa situación. ¿Por qué? Ese es el problema, Francis. Perdonen los dirigentes políticos nacionales que están en ejercicio de esa delicadísima función. No tenemos la estatura. Bueno. Francis, no tenemos la dirigencia política, que no es con el embajador de Guatemala con el que hay que discutir, ni con ninguno de los organismos que trascienden el ejercicio de sus funciones y que pareciera que no estuvieran intervenidos. Estas son políticas de Estado. Es decir, se tienen que discutir con Washington, claro, pero debiéramos de tener la dirigencia suficientemente consolidada, que represente la unidad nacional, que tenga una prospección de país, un proyecto de región, porque solo Guatemala tampoco puede salir adelante, es Centroamérica. Sin Centroamérica nosotros no salimos. Y sabes una cosa, Francis, que es lo más doloroso, que para las potencias, no voy a decir Estados Unidos en este caso, el proceso de integración es una amenaza a la independencia política de la región, que no les interesa. Entonces, no les interesa, ellos prefieren que nosotros sigamos siendo parcelitas, porque es más fácil agarrar el teléfono y decirle al presidente, mire, fíjese que vamos a tener unos soldados ahí en el Pacífico de buena fe y de buena voluntad, haciendo carreteras, que las tiene que hacer el gobierno, y haciendo servicios de salud, que los tiene que prestar el Ministerio de Salud. Claro. Bueno, cuando realmente la presencia de un solo soldado debiera de ser aprobada por el Congreso de la República, pero si fuera a nivel regional, debiera ser aprobado por el Parlamento Centroamericano. Es decir, entonces no les interesa que nosotros como región asumamos una personalidad política que nos permita dialogar. Mira, en el tema de la paz centroamericana, ese es lo grave, que nuestros jóvenes no están empapados de nuestra propia historia. Pero estaba ahí está todavía la base de Palmerola en Honduras. Y con Palmerola, el presidente Reagan y el secretario de Estado Schultz querían invadir Nicaragua para sacar a Daniel Ortega. Si eso hubiera sido así, esa era la iniciativa de los Estados Unidos de la época, hubiéramos estado todavía en guerra ahora. Pero se propuso el Tratado de Paz de Esquipulas, que por cierto, muy cuestionado, se lo atribuyó a Arias, cuando era el presidente de Guatemala, el presidente Cerezo, el que había patros, por eso es que se llama Esquipulas, pues si no se llamaría el Tratado de Alajuela. Claro. Sin embargo, se evitó que los Estados Unidos perfeccionaran un proyecto de invasión a Nicaragua y se consolidó la paz. ¿Por qué? Porque hubo una propuesta, Francis. Pero si nosotros estamos deprimidos por 10.000 presiones internas, pero además dejando que la pauta, internacional
nos la marquen de una manera unilateral, que no tenemos voz, que no tenemos la personalidad suficiente para poder decir, estamos de acuerdo, a nosotros no nos interesa el narcotráfico, hay que combatirlo, no nos interesa la trata de personas, no queremos que haya corrupción en el Estado para evitar que la seguridad de los Estados Unidos, por la obtención de pasaportes guatemaltecos, puedan darles a los fedaínes o a los musulmanes que estén en el tema del terrorismo una identificación nacional. En consecuencia, tenemos los mismos objetivos. Es decir, nosotros no somos un país de delincuentes, pues. Ya están casi todos en la cárcel, casi, faltan, pero ya están. Entonces, tenemos que pasar a otra etapa. No es solo la etapa de destruir la corrupción, es de construir las instituciones. Pero esa es tarea nuestra. Claro, pero por ejemplo, tú dices, hay muchos que están en la cárcel, más deberían estar, yo creo que muchos más. Sí. Porque cuando uno mira las noticias, cuando oís todo por cualquier lado, esa corrupción que tanto se señaló, se combatió, sigue rampante, sigue vibrante, prácticamente en todos lados sigue la misma costumbre o el mismo hecho aceptado de que cualquier cosa tiene que ser corrupta. Yo cuando oigo de repente los megaproyectos que todavía se mencionan, te digo que me dan pánico, porque digo, ahí vienen los millones de millones que se van a ir a enriquecer a un montón de gente y Guatemala sigue en la pobreza. Ahora, por ejemplo, tú hablabas en un momento en la plática el hecho, digamos, de que el presidente está prácticamente maniatado, está amarrado, está inoperante. Pero también por otro lado tenemos que tener claro que el sistema en sí ha sido un sistema terrible, porque cuando gana, los últimos presidentes que han ganado, incluso el presidente actual, llegan sin programa, llegan sin equipo, llegan sin absolutamente nada, llegan en forma coyuntural. Entonces, obviamente tampoco hay una seriedad en lo que nos está proponiendo. Culpa del sistema político, porque obviamente hay que cambiar la ley electoral de partidos políticos para no tener a los mismos diputados, a las mismas gentes metidas, para poder tener gobernadores que sean electos, incluso jefes de policías electos. Es decir, como hablábamos contigo, llevar el poder verdaderamente al pueblo que elija a sus autoridades locales, porque ahora resulta que pues... ¿qué pasa? ¿Va? Seguimos teniendo diputados que llegan por listados nacionales, que llegan a hacer negocios, que llegan a ver cómo se pagan bonos y respetando leyes y respetando la Contraloría y respetando a quien sea. Todo el sistema está muy mal. Por eso es que la reforma constitucional, en términos estructurales, yo propuse en el año 90, 91, una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque nuestra constitución política, que es excepcionalmente buena, que no se ha cumplido y no se ha desarrollado, todavía está en la etapa de la representación. En el año 91, una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque nuestra constitución política, que es excepcionalmente buena, que no se ha cumplido y no se ha desarrollado, todavía está en la etapa de la representación. Entonces, si cambiamos la constitución, no es por pedacitos, pues, porque resulta que la constitución es orgánica, tiene contexto, desde el capítulo 1 al último de sus artículos. Entonces, si vamos a cambiar esta constitución, será para profundizar en la aproximación del poder al pueblo. Es decir, hablábamos contigo, ¿qué expectativa tiene un campesino, un indígena, que nace en Mentón para poder determinar su entorno político y tomar las decisiones que le afecten directamente a su comunidad? Ninguna. Entonces necesitamos descentrar, porque ¿sabes cuál es el problema étnico? Fundamentalmente es un problema de poder político. Claro, están marginados en todos los aspectos, todas las etnias, pues casi todas marginadas, no tienen la capacidad de decidir. Entonces esta constitución se cambiaría, como tú dices, para
ser de una constitución que da representación por delegación a una constitución participativa. Ese Congreso Nacional debiera de transformarse en congresos regionales para que en Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Sololá, existe una región con su propio Congreso, para que los gobernadores departamentales electos, claro, que no se, como México, que se transforman en pequeños presidentes, tengan que someter sus presupuestos al Congreso regional. Ellos tendrán un enfoque regional y seguramente la mayoría de esos diputados étnicamente estarán identificados con la porción de población y etnia que está ahí. Pero pensar uno que nazca en Mentón, por decir otra vez el mismo municipio, ¿cuándo puede venir al Congreso Nacional concentrado en la 9ª Avenida? Yo decía que es terrible porque el gobierno nacional, con todas las limitaciones de acción y todas las posibilidades de desarrollar gobierno que no las está ejercitando, pues ya perdimos tradicionalmente territorio, estamos perdiendo Petén, podríamos perder por rebelión de las etnias que se cansen, podríamos perder otras regiones que fueron favorecidas. Imagínate que se nos levantara una región en Occidente y queremos movilizar a nuestro ejército, que entre otras cosas no tiene una sola pistola. No es cierto, están desarmados, nadie les da recursos, ahora están proscritos en la cárcel. Bueno, vayan a rescatar el territorio ese. Pongón interviene en la comunidad internacional. No, siéntense a dialogar. Bueno, ya perdimos Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos. Entonces nos vamos a conformar con que Guatemala se va a reducir a la ciudad de Guatemala. Pues todos los organismos del Estado están en la zona 1. Entonces el territorio nacional será el circuito del departamento de Guatemala y el ejercicio pleno del poder en el municipio de Guatemala, donde está concentrado de manera macrocefálica una gran cabeza, con todos sus órganos de desarrollo, de descentralización económica, financiera y política, totalmente inexistentes. Claro. Bueno, y existe una ley de descentralización que hay que cumplir. El tiempo aquí va tan rápido, no sé, Danilo, y es tan interesante la plática contigo, pero por ejemplo, entre lo que hablábamos hace un momento, tú mencionabas el hecho de un cambio, una reforma, ¿no? Y hablábamos de una reforma más amplia que obviamente sería a través de una constituyente. Ahora, en los cambios que se están dando actualmente, que están más que todo en el área de lo que es el sector justicia, pues ya ves que se ha vuelto un verdadero controversia, un verdadero relajo, para usar una palabra nuestra. Y se habla mucho de la carrera judicial. Recientemente tú escribías un artículo, y en artículo tú preguntabas de qué carrera judicial hablamos, pues, porque ese es un argumento que se habla los que están en favor del cambio, y los otros pues dicen no, pero creo que nadie sabe exacto. ¿Existe una carrera judicial actualmente? ¿Hay que defender o simplemente estamos defendiendo molinos de viento? Yo realmente señalo, y por cierto, él recibió ese artículo que escribí en Perro Bravo, que no es El Mundo de Antes, ese está en el siglo XXI, fue muy bien recibido por los propios jueces y magistrados que me han hecho llegar la simpatía por el artículo. Okay. Porque justo lo que tenemos en el organismo judicial es una carrera administrativa, no una carrera judicial. ¿Por qué? Mira, los estudiantes de Derecho por lo regular provenimos de sectores populares. Casados, tenemos que buscar chance, mantener a la familia y estudiar. Entonces, por lo regular, se cogen los turnos de las tardes para que te dé tiempo a trabajar, estudiar, mantener tu casa y graduarte algún día. En esa dirección, es solo teniendo tu carnetito de alumno de primer ingreso y vas pues con tus formularios a presentarlos a la Fiscalía, a presentarlos a la Procuraduría, a la Defensa Pública Penal, a todos los lugares donde existe un espacio para el ejercicio de lo que uno piensa es lo jurídico. Y vas a presentar, bueno, si te salió en la Fiscalía, pues llegas ahí, haces tu turno y comenzás a ascender y de repente llegas a Fiscal General. Si llegas a la Procuraduría, igual. Si llegas al organismo judicial, igual. Comenzás de comisario y terminás de presidente de la Corte, posiblemente. Esa no es una carrera judicial. Una carrera judicial es la que te forman
profesionalmente en un área específica y especializada de la formación universitaria. Tendríamos que pedirles a las universidades que después de un periodo de formación universal de 3 años, 4 años, hubieran 2 años más de especialización para ser fiscal, para ser defensor público, para trabajar en la Procuraduría. Es decir, si querés seguir una carrera administrativa, porque la vocación de abogado, esa también se tiene, se trae. Y ese es el abogado litigante que debiera de ser, como un operador de la justicia, un hombre tremendamente respetado en el organismo judicial. Y yo te puedo asegurar, yo les decía a mis alumnos a veces, por favor, el día que se gradúen, que no les regalen una placa donde diga que son abogados y notarios, ni una pluma con su nombre, que les regalen un par de rodilleras, eso es más útil, porque se van a tener que ir a arrodillar a pedir que se les haga justicia, aun cuando lo pidan de acuerdo con la ley. Pero en otro sentido, entonces te enfrentas a una burocracia judicial, que está ahí como la burocracia del Estado. Claro. Es exactamente lo mismo, que están o porque tuvieron tiempo, o porque tuvieron oportunidad, o porque tuvieron un empujoncito, en fin, ya se van escalando. Esa no es una carrera judicial. Entonces resulta que encontrás presidentes de la corte o gente que ha estado, que nunca ha ejercido la profesión de abogado, que nunca se ha enfrentado en un estrado frente a un juez, y a un juez que ese que esté enfrente le parece extraño, ¿verdad? Y que le va a cuestionar sus decisiones, cuando es exactamente lo contrario. Entonces, no podemos hablar de una carrera judicial cuando lo que existe es una carrera burocrática. Y eso no está atentando contra la reforma. Qué bueno que hayan reformas, se necesitan reformas. Y yo diría que esta etapa que se está discutiendo se debe transferir a los guatemaltecos. Tengo la impresión que las personas que forman la Secretaría Técnica están aceptando que realmente esa es una discusión que tenemos que hacer los guatemaltecos. Es decir, que tenemos que implementar nosotros mismos. Pues yo que sé lo que es litigar, sé cuáles son las falencias de los plazos y los términos que no se cumplen en el organismo judicial. Pero hasta para ser Procurador General de la Nación, ¿cómo vas a...? Perdón, ese además, ¿verdad? El Procurador General de la Nación debiera tener otro papel. El Procurador de Derechos Humanos que se va a elegir ahora. Si vos fueras procurador, bueno, no pues, pero si yo fuera procurador de derechos humanos, entre otras cosas, los derechos que también tienen quienes presentan sus cuitas jurídicas frente a los estrados, frente a los tribunales, en el cumplimiento de los términos. Bueno, gente, tengo que terminar, gente que está presa después de haber cumplido su condena y no tiene nadie que le gestione su libertad. Claro, no hay suficientes jueces de ejecución, creo que se llama. Sí. Bueno, Danilo, dentro de los temas que hablaste ahí, mencionaste a una persona que yo quiero invitar a este programa, te cuento, Edmundo de Antes, es alguien que me llama mucho la atención en sus escritos, porque los enfoca como los enfoca. Pero hoy, desafortunadamente, el tiempo se va. Te quiero pedir que a través tuyo hagas esa conexión. Yo le voy a hablar a Edmundo para que acepte tu invitación. Por favor. Y si él no puede venir, pues tendré que venir yo. Quedemos en eso. Que don Edmundo... Y en el próximo programa hablamos con él. Muchas gracias, Francis. Te agradezco esta noche el haber compartido con nosotros. Por tu tiempo. Y a ustedes muchas gracias. A ustedes por habernos acompañado, les agradecemos muchísimo y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Gracias a ti. Guatevisión, lo mejor que ves.